La presente es una producción de Radio Humanismo 4 y 5, La Expansión de la Conciencia. Puedes visitar nuestra dirección electrónica www.radiohumanismo4y5.com. Bienvenido a La Expansión de la Conciencia. Radio Humanismo 4 y 5, porque se puede vivir libre de adicciones. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Los saludamos de la Clínica Humanista de Rehabilitación y Expansión de la Conciencia AC, este viernes 4 de abril del 2025. Gracias por acompañarnos en una transmisión más. Vamos a comenzar el programa del día de hoy para darle seguimiento a las sesiones que se han estado viendo los días viernes aquí en las instalaciones de Radio Humanismo 4 y 5. Yo soy Roberto Gutiérrez Jr. y me da mucho gusto que nos acompañen aquí en este viernes, noche ya del viernes. Para comenzar el tema del día de hoy voy a presentar a mi compañero en cabina. Buenas noches, Charly, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, gracias padrino, gracias por la compañía, el tiempo y la amistad. Gracias también a todos los que se integran a las transmisiones, recordándoles que todas las transmisiones de Radio Humanismo son los días martes 9:30 con el maestro Alejandro Gutiérrez, los miércoles 7:30 con un servidor y los días viernes con el maestro Roberto Gutiérrez como titular de estas transmisiones. Además de, por cierto, también la invitación a las sesiones familiares, que son todos los días sábados de 1 a 3 de la tarde, en las instalaciones de la Clínica Humanista, que es en donde además se realizan tratamientos residenciales a pacientes con conductas adictivas como alcoholismo y drogadicción, tratamientos integrales. En informes suelo recalcar que bueno, no somos un anexo, porque muchas veces, bueno, lo comento también porque la mayoría de las personas que han llegado a informes, pues es su duda y su confusión, podría decir, porque ya que pues algunos centros, no hay nombres por supuesto, se pintan de clínicas, sin embargo... Se pintan del mismo color. Y se pintan del mismo... Ahora sí que se pintan literalmente del mismo color, pero los servicios muchas veces no son los que prometen. Entonces, agua así con los lugares a donde llevan a su familiar. Ha sido una costumbre ya para el equipo agradecer a quienes nos brindan la confianza, ya que sabemos que no es sencillo dejar a un familiar en un lugar que no conoces, y aunque te den buenas referencias, pues a veces es exactamente complicado. Entonces agradecemos esa parte y les invitamos a conocer un nuevo modelo de tratamiento en cuestión de un equipo multidisciplinario, en este caso conformado por psiquiatras, psicólogos, psicoterapeutas, consejeros en adicciones y médicos. Entonces estamos a sus órdenes, y también aprovecho la invitación a el Grupo Samadhi, que sesiona los días lunes, miércoles y jueves 8:40 de la noche en las instalaciones de la Clínica Humanista también. Si alguien desea información respecto a los tratamientos residenciales, sesiones externas, sesiones familiares, por supuesto también el material de Radio Humanismo, que son las memorias USB, con 5 temas cada memoria, temas que desarrollaron en Radio Humanismo desde los inicios, si no mal entiendo, tanto el maestro Roberto Gutiérrez Valdés, en paz descanse, como el maestro Alejandro y Roberto Gutiérrez. Temas como autoestima, codependencia, inteligencia emocional, límites, reglas y límites para los hijos, comunicación sana entre padres e hijos y muchos otros temas más. Los pueden adquirir comunicándose al número de la clínica que está en todos los flyers y que es 55 11 13 0072, la extensión es la 0. Y bueno, esperamos que todo este contenido material les sea de utilidad y apoyen compartiendo. Eso realmente es que ayuda también a que tenga más alcance y además que le pueda resultar de utilidad a otras personas. Entonces, gracias a todos y excelente noche. Gracias, Charly. Sí, pues yo creo que no tiene ningún problema que si alguien se ostenta como profesional, pues le pidan su cédula o el registro que tenga para ostentarse como especialista en adicciones, y pues no tiene por qué haber problema, ¿no? Si no, si es verdad lo que están argumentando, va por ahí. Esa parte es parte de lo que vamos a tocar hoy, Charly. Vamos a hablar de lo que es los entornos adictivos, las características que tiene, sobre todo ya sobre los nuevos abordajes que se han dado y que la verdad no se han mejor, porque soy muy apasionado al respecto. Me imagino que tú también. Lo importante que es observar de dónde vienen muchas de las problemáticas de adicciones, y sobre todo también darse cuenta que hay un síntoma en el sistema para que el adicto surja como tal,
y generen mayor problema de acuerdo a lo que se empieza a ver, que podría parecer que el problema es el adicto, que el problema es su consumo, pero afortunadamente por algunas áreas y desgraciadamente por otras, pues realmente no es tan sencillo el proceso como nada más ponerlo como que la problemática la tiene el adicto surge de un sistema y mientras el sistema no se modifique, pues podrá haber todas las intervenciones del tipo que sea, ya sea de manera ambulatoria, como ustedes saben es terapia externa, grupo, o sea, puede ser ambulatorio o ya de manera residencial, a veces como un internamiento de tiempo completo, o hay lugares que ya no he escuchado yo porque es muy complejo el modelo. Anteriormente había casas de medio camino, todavía hay muchos lugares que operan como anexos que les llaman media luz, pero es muy complicado porque como la persona sale, regresa y demás, está teniendo mucho estímulo del entorno donde consumía, o puede hasta intoxicar, meter sustancias y demás a un lugar donde hay un tratamiento residencial. Entonces por eso las clínicas certificadas tenemos prohibido tener casas de medio camino, o sea es casa de medio camino o sea es modelo con internamiento y tiene mucho que ver el entorno en lo que está sucediendo. Realmente hay antecedentes históricos muy claros de lo que la persona empezaron a observar los especialistas, comportamientos ya como síntomas en el hábitat familiar, ya sea como la familia, que no se veían en el consultorio médico o en el consultorio psicológico. Puede decirse entonces que existe algo como un origen, una epistemología de las ideas, cómo se modifican dentro de lo que es el modelo terapéutico y cómo se trabaja dentro de lo que es la familia realmente. Desgraciadamente, pues todavía hasta hace poco tiempo mucho del modelo psicoanalítico, el establecimiento psicoanalítico prohibía la continuación de la terapia mediante la incursión de los parientes y todavía yo conozco 2 o 3 que son muy ortodoxos y personas con grado alto de psicoterapéutico, o sea, no como psicólogos, porque realmente pues el psicólogo tiene pocos elementos para trabajar en el aspecto, sino como psicoterapeutas ya con grados de psicoterapeutas que todavía son muy resistentes o eran muy resistentes a permitirse ver que se involucrara a la familia. Es más, algunos todavía se manejan sobre el hecho de que si se le da terapia individual al individuo, tiene que ser otro terapeuta el que dé la terapia familiar o dé la terapia de pareja. La verdad es que yo nunca compartí esos aspectos y en su momento fuimos medio rebeldes, tanto mi padre como yo, en aferrarnos a que esa parte pues no es muy funcional porque se necesita conocer todo el contexto. La verdad es que no hay nada mejor para trabajar dentro de un proceso adictivo que conocer a todos los integrantes del sistema básico, ver cómo interactúan y empezar a ver ya la familia como un sistema como tal, y por sistema habitualmente quería decirse como toda una entidad cuyas partes covariaban entre sí, o sea, convivían, generaban cada uno sus propias variables y que mantenían equilibrio en una forma activa muchas veces por errores, o sea, el alcoholismo, la neurosis, la codependencia era lo que daba la equivalencia relacional, el equilibrio, y algunos empezaron a hacer hincapié en la función desempeñada por los comportamientos sintomáticos, o sea, lo importante que era el adicto, el neurótico, el rescatador, el rol neurótico dentro de lo que era la funcionalidad, y que cuando se saca al individuo del sistema, el sistema empieza a entrar en una crisis. Me atrevería a decir que el sistema y los miembros del sistema entran en una especie como de síndrome de abstinencia. Yo lo que he podido observar es que realmente la familia, o sea, el sistema, entra en un proceso como muy parecido al alcohólico cuando le quitan el alcohol, o al drogadicto cuando le quitan la droga. Sí, entran en un periodo de abstinencia que a lo mejor no es, bueno, o sea, tengo mis dudas por las manifestaciones que a veces presentan. No es tan evidente como el del alcohólico por el alcohol, por ejemplo, los temblores, los delirios y demás, o el del drogadicto por una sustancia en particular. Sin embargo, sí se resaltan algunas conductas, por ejemplo, que lo que dejan ver es justamente esa necesidad de ese, pues suena feo, pero podría decirse de esta forma, ¿no? El objeto de codependencia, ¿Sí? que sería su adicto.
Pues lo que pasa es que como hay dos tipos como de síndrome de abstinencia, bueno, no como, que hay dos síndromes de abstinencia desde mi percepción. Uno es fisiológico y el otro es psicológico. Hay un síndrome fisiológico porque la dosis de adrenalina que genera el adicto en un sistema, Sí. o el miembro en conflicto, el conflictivo, pues da una dosis fuerte de determinadas sustancias a nivel fisiológico. Básicamente son relaciones muy dopaminérgicas, son muy basadas en adrenalina, en la noradrenalina, generan picos muy altos de cortisol, o sea, le dan sustancias al organismo y la persona empieza a entrar en ansiedad cuando no tiene ese tipo de estímulos. Es muy común escuchar que hay personas que la tranquilidad les genera ansiedad, y es precisamente porque el sistema nervioso pues queda, por llamarlo de alguna manera, como inflamado de tanto estímulo que tiene. Se acostumbra a dosis altas de determinadas sustancias y si hay un síndrome. Y el psicológico pues es evidente porque la persona va a tener que empezar a tomar una postura mucho más autorresponsabilizada porque ya no hay el objeto distractor. Dentro del argot de las adicciones se le conoce como el bote de basura. Ya no está el bote de basura, entonces ya no tengo en dónde recargar mis estados de ánimo, mi neurosis, mi depresión, mis enfermedades, y entonces me tengo que empezar a hacer cargo de ellas. Y por lo regular son personas que, a pesar de que ya son adultos, pues tienen muy pocas habilidades para saberse hacer cargo de sus propios estados emocionales. Es más, muy probablemente ni siquiera los alcanzan a detectar. Detectan muy bien cómo se siente el adicto, cómo se siente el familiar, cómo se siente el hermano, el hijo, el esposo, la esposa, pero les es muy difícil dar una clara definición de su estado anímico. Y esa es una especie como de test dentro del mismo, de la entrevista o de la terapia. A veces le preguntas a la persona, ¿y tú cómo estás? ¿No? ¿Tú cómo te sientes? O sea, ¿cómo has convivido con esto? Y te empiezan a hablar de todos, de cómo lo han llevado, qué les preocupa, pero realmente es poca la identidad o la identificación de lo que le está sucediendo. Y esto es normal porque tienen un hábito pues, de estar fuera de ellos, de un modelo de autoabandono, pues a veces de décadas. Sí, estarse fugando constantemente. Mencionabas tú, por ejemplo, creo que fue no recuerdo si fue en Las Familias o en Samadhi, la referencia del síntoma, el adicto como síntoma de una relación parental, de pareja, disfuncional en la mayoría de los casos. Y como consecuencia de eso, para no tener que atender mi relación de pareja, busco generar, si no es que existe, el distractor que es el hijo, ¿no? Y en muchas ocasiones, creo que ahí también es donde has metido la referencia del jugar a hijazos. Bueno, no jugar, pero la dinámica de cuando los padres se dan a hijazos, que empiezan a atacar uno con el otro, y ahí el ganón, entre comillas, pues es el hijo. Y entre comillas porque inicialmente sí recibe recompensas económicas, materiales y demás. Sin embargo, a largo plazo, por ejemplo, una muy baja tolerancia a la frustración, porque por ejemplo lo que un papá no le da, se lo da el otro. Entonces asume, o podría decirse que deduce, que siempre hay una forma de obtener lo que él quiera, sin límites. Y entonces eso, cuando se traslada a otras dinámicas, como por ejemplo escuela, trabajo o la vida cotidiana, empieza a entrar en conflicto, pero ahora consigo mismo y sus resultados. Sí, ya está muy complicado porque pues, fue perdiendo habilidades, y pues va a estar complicado y que a veces podría parecer que pues un proceso terapéutico es largo, pero realmente para la pérdida de habilidades que ha tenido la persona, en este caso el sobreprotegido, pues realmente es poco tiempo. O sea, desarrollar un hábito y habilidades en 3 meses, 4 meses, la verdad es que no es nada sencillo, y no nada más en cuestión de lo que es la familia, o sea, del adicto, sino la misma familia también generar habilidades hasta de comunicación. Estuve hablando ayer jueves, como algunos el problema es que no tenemos habilidades de comunicación, o la comunicación que manejamos, que es precisamente lo que iba a abordar más adelante, que es la comunicación de doble vínculo. Pues es un hábito de toda la vida, o sea, es la manera en que se comunica. La persona se comunica a través de caras, a través de ausencias, a través de silencio, a través de tomar distancia, o se alejan o cierran cualquier canal de comunicación.
cambiar esos modelos, no, yo siento que no es un trabajo de meses, a veces es un trabajo de años, porque ha sido la dinámica que se trae hasta de una generación posterior, o sea, del hogar de origen, de donde surgieron las personas que generaron este nuevo sistema. La verdad es que es ir creciendo a la par tanto de la atención de la problemática básica que es el adicto, como también el desarrollo de habilidades, ¿no? Sí, habilidades que sabemos y muchas veces se ha mencionado, se necesitan obviamente para la vida cotidiana, ¿no? Ya no solo en cuestión de relación hacia con los padres o la familia, sino para formar un nuevo núcleo familiar. Hay quien no las posee. Y bueno, ampliándolo ya a referencias sociales, el trabajo, el ejemplo que tú mencionaste en la sesión de la familia era el de personas adultos jóvenes, si se les quiere ver así, de 25 años, que no saben llenar una solicitud de empleo. Yo mencionaba el ejemplo de cuando fui a hacer el examen a la UNAM en su momento, en que estaba el carril de los aspirantes a su examen y a inscribirse, y estaba el otro carril de los codependientes, bueno, el de los papás, y que no faltaba el papá o mamá, generalmente son las madres, las que se metían debajo del lazo que les ponen, que los separa, con toda la intención de darles el lugar a cada quien que le corresponde, y van detrás de su hijo con la pluma, y no se te olvide poner esto y apuntar aquello y demás. Y bueno, además de la vergüenza que el chavo que está en ese contexto dice, dame chance, no sé, yo lo voy a hacer, termina distanciándose todavía más. En la mayoría de los casos ese tipo de situaciones, de roles familiares, a veces está el papá, a veces hay familias muy divididas o divididas muy claramente, en cuestión del padre que dices que déjalo en paz, o sea, déjalo que haga sus cosas, y la mamá que dices que a ti no te dolió, es que es mi hijo, y yo lo parí, cosas de ese estilo, que terminan sí por convertirse en un factor de dependencia de él hacia la familia, o hacia la madre en ese caso, y de la madre también hacia él, porque cada vez entre más crece, más pendejo lo ve, y el otro más pendejo se siente. Y en muchos casos el que podría generar, a lo mejor no las tienen las herramientas, sin embargo el que sí las podría generar tampoco se da esa oportunidad por el mensaje que introyectó, con el que se quedó. Sí, no es sencilla la postura del sobreprotegido, ¿no? La verdad es que no es sencilla, podría parecer que está en una posición muy cómoda, pero no, y esto lo empieza a ver quien empieza a trabajar ya de manera muy científica esta parte, que él es un científico social, es Gregory Bateson, que él ya empieza a decir, la familia es un sistema, es una entidad, o sea, tiene personalidad el sistema, cada familia tiene su propia personalidad y como entidad está destinada a mantener el equilibrio, o sea, esa es su funcionalidad. No es que en una familia haya como una perversión a querer volver a alguien adicto o a alguien dependiente, sino se van modificando los roles para mantener esto equilibrado. Si el otro tiende a querer sobreproteger, pues alguien se va a tener que adaptar para darle funcionalidad a esa área, y casi siempre son los que tienen más necesidades afectivas, que en este caso son los hijos. Él lo ve muy claro, y después llega este señor que de a mí, desde mi punto de vista, lo que hoy se trabaja en muchos modelos de tratamiento serios, o sea, serios, la verdad es que yo no entiendo la mentada de madre, llega este señor Jay Haley, y él ya empezó a observarlo, pero ya clínicamente, o sea, ya empieza a verlo ya en el campo clínico como tal, ya no detrás del escritorio, sino lo empieza a ver porque visitaban a sus parientes en el hospital psiquiátrico en el que él trabajaba. Y grabó conversaciones sostenidas con ellos, se pidió autorización a las familias como parte del modelo de tratamiento. Él pide autorización para grabar las conversaciones con el argumento de que para poder tener elementos y las psicológicas y demás y psiquiátricas, y descubrió que un joven tenía graves accesos de angustia cada vez que sus padres lo visitaban. O sea, toda la semana estaba funcional. El problema es que cuando llegaban los padres, este chavo empieza a entrar en angustia. La etimología de la palabra angustia viene del alemán Angus, que significa apretado. La comida Angus, la carne Angus es más apretada, como más
más angustiada, vamos, comprimida. como comprimida. El angustiado se empieza a sentir como presionado, como si lo estuvieran oprimiendo, y él empezaba a observar que cada vez que llegaban los padres, empezaba a tener graves accesos de angustia, y tratando de averiguar por qué el paciente reaccionaba de aquel modo, Halley pidió a los padres acudir a la entrevista siguiente, o sea, que fueran a la terapia que ahora ya a algunos esto les sorprende, pero si le dieran una checada a la norma de salud, a la 028, que hay quien dice, es que eso tiene que ver con cuidar a la DIC, sí, pero trae mucho más fondo. Y una de las características que yo creo que fue de los grandes aciertos, que en su momento muchas personas que el día de hoy siguen afortunadamente trabajando en adicciones, pero que hicieron pedazos y de verdad desfalcaron lo que era Conadic, y de verdad empezaron a meter puro pinche psicólogo de escritorio, pura gente de verdad que no tiene idea de cómo es un tratamiento como tal. Hubo muy buenos especialistas que hicieron una muy buena estructura, y fue cuando se modificó en el 2009 la norma de salud. Se hace la 028, y parte del requisito para tener un tratamiento residencial es que la familia se integre al tratamiento. Yo creo que ese fue de los puntos más acertados, porque ya desde los 60, 70 ya había estas investigaciones serias. Y en las siguientes reuniones con el joven, sus padres y su terapeuta, surgió un notable desarrollo casual, un audio en que una madre que obviamente adoraba a su hijo, o sea, no estamos hablando de personas que no aman a sus hijos, en el espacio de unos cuantos minutos convirtió al hijo, o sea, una persona que era muy tranquila, muy racional, en una persona que presentaba pensamientos confusos hacia afirmaciones contradictorias, observaciones fuera de tono y otras pautas de comunicación asociados a los desórdenes del pensamiento, del estado conocido como esquizofrenia. O sea, la mamá tenía la capacidad, a través de los mensajes cruzados y de la confusión de todo lo que le exigían, le pedían la forma, el tono de voz y demás, de que ya empezara a presentar desórdenes de pensamiento. Y hay quien tiene ese poder, se le conoce como entornos esquizofrenizantes, y tiene una característica, ese entorno, son entornos de comunicación cruzada, o sea, son entornos de comunicación de doble vínculo. Es impresionante cómo se genera la doble atadura, así se le conoce, y que es prácticamente mandar un mensaje que se contrapone a la indicación original, y la persona entra en locura, pero entra en locura. Y hay quien dice, afortunadamente yo nunca le he hablado así a mis hijos. A ver, no estamos hablando del hablar, estamos hablando de la comunicación como tal. Y hay personas que manejan una comunicación sumamente confusa. Hay personas que le dicen a sus hijos que los aman, pero no les dedican tiempo. Hay personas que les dicen que son personas importantes, pero priorizan a otras personas por encima de ellos. Ese es un modelo de doble atadura, es súper confuso. Hay algunos ejemplos muy básicos que yo he comentado aquí. Yo me empecé a meter mucho en este aspecto porque pues tiene que ver con el área de las adicciones, y estos modelos tienen 40, 30 años. Hay personas que mandan un mensaje cruzado muy agresivo desde el entorno de la primera infancia. O sea, era, y cállate y contéstame, ¿no? Y el niño en confusión, y te quiero porque te pego, y te pego por tu bien, y te someto por tu bien, y te obligo por tu bien. Por eso hay tantas personas que prácticamente están en relaciones esquizofrenizantes. Y pregúntanos por qué cada vez es tanta violencia, tanta infidelidad, tan alto nivel de divorcio. Pues por lo mismo, porque la persona entra en mucha confusión, precisamente porque hay modelos que se le hacen normal dentro de las relaciones de pareja. Ayer yo les preguntaba, ¿cuál será la finalidad de buscarte a alguien para después querer cambiarlo? O sea, ¿cuál es la intención? Porque si lo vemos desde una óptica así lineal, racional, pues yo creo que sería, pues no encuentro otra palabra, muy estúpido, ir a comprar un carro rojo para después insistir si lo llevamos al ojalatero a que lo pinten de azul, ¿no? O sea, pues yo creo que sería mucho más fácil, sería menos deterioro, sería menos gasto, y sería menos agresivo hasta para el mismo, la estructura del vehículo, y comprar algo que ya tenga la estructura muy parecida a lo que yo digo requerir,
pero constantemente estoy intentando cambiar, y esa es la comunicación tan agresiva, la de doble vínculo, ¿no? A mí me gustaría que cambiara así, pero no es un deseo, sino es una imposición que al mismo tiempo le dice a la persona, te acepto. Y a lo mejor con lo que voy a comentar puedo herir la susceptibilidad de varios alcohólicos así medio ortodoxos. Yo veo que para mí me generó mucho conflicto el grupo tradicional por la serie de mensajes de doble vínculo que yo veía. Yo ayer les comentaba, ¿a ti te dieron junta de información cuando llegaste al grupo? Sí. En la junta de información, y sobre todo los que llegábamos chavos, te decían pues que te habías ahorrado muchos años de sufrimiento y demás, y te decían que habías llegado a puerto seguro, que si habías matado, robado, y hasta le ponían de más, que nadie te iba a juzgar, que se te aceptaba tal y como eres, y que habías llegado a un puerto seguro donde se te aceptaba incondicionalmente. Y cuando la persona empezaba a ser como es, la empezaban a madrear los alcohólicos más viejos y lo querían correr del grupo. Esa es la comunicación de doble vínculo. Sí. Pura, ¿eh? O sea, te acepto. Y cuando empieza, no te acepto, pero como yo digo que quiero que seas, entonces no me estás aceptando. Es una indicación con una afirmación, o sea, con una imposición y un segundo mensaje que se contrapone de manera total, de manera opuesta a lo que el otro está recibiendo. El otro empieza a enloquecer. Y ya se veían algunos experimentos. Hay un experimento muy bueno que hacen con un chimpancé. Por lo regular, es una hembra chimpancé. Por lo regular, cuando van a domar a algún animal salvaje, o sea, lo van a empezar a adiestrar, le ponen 2 adiestradores, por si alguno renuncia o fallece o demás, pues no se pierda todo el trabajo que se ha hecho con el animalito durante años. Y en este caso es un hombre y una mujer los que son sus guías, sus adiestradores de esta chimpancé, y se para de frente la joven con la chimpancé, le empieza a hacer algunas señas para que haga determinadas actividades, se dé una maroma, camine para un lado, regrese y le traiga algunas cosas. Y cuando está a la distancia y le pide que se dé una maroma, se para atrás de ella el otro, atrás de la domadora, se para atrás de ella el otro domador, el varón. Y le manda una indicación a la derecha a la chimpancé, la mujer, y él le manda uno a la izquierda. Y la chimpancé se empieza a quedar, o sea, se queda quieta, como petrificada, y le empieza a decir que gire, y el otro le dice que se siente, o sea, le empiezan a cruzar, y es impresionante lo que hace este animal. Es tan fuerte su confusión que se empieza a pelear con el puño cerrado en la cabeza. La confusión genera mucho enojo y genera mucha autoagresión. Y hay quien dice, como padres, yo no entiendo por qué mi hijo se autolacera como se autolacera, se busca la relación que se busca, por qué mi hija se agrede como se agrede estando con las personas o con la persona que está, porque es una manera de autoagredirse y casi siempre su fuente es la confusión, precisamente por estar en un entorno de doble vínculo. Podría decirse, pregunto, por ejemplo, que algunos padres, lo voy a decir en primera persona, como padres a veces, bueno, no, pero a mí, algunos padres, a mí, se me llega a olvidar que ambos padres somos pilares en la vida de nuestra hija, en mi caso personal yo soy una princesa, y que al final del día es tan importante y determinante para esa niña, en mi caso, tanto lo que diga su madre como lo que diga su padre. El conflicto radica en que si como padres no hay una comunicación clara, asertiva, funcional para sintetizarlo, a lo mejor ambos estamos queriendo el bienestar con nuestra hija. Sin embargo, el cómo actuamos, cómo nos modelamos, cómo nos dirigimos, incluso, por ejemplo, puede ella estar recibiendo mensajes totalmente opuestos o contrarios. A lo mejor los dos, por ejemplo, le decimos ámate, valórate y quiérete, pero estando en una relación donde no nos soportamos, donde no nos toleramos, donde no somos felices, por ejemplo, el mensaje que recibe es otro. Y el persistir, porque muchos de repente caen en esa frase, ¿no? La de nos quedamos por los hijos. El persistir creyendo que a lo mejor le modelamos una familia integral porque está completa, por llamarla de alguna manera, fue no darnos cuenta de que el mensaje que le estábamos dando realmente no era cuídate y valórate, sino soporta y aguanta, ¿no? Sí.
Y que esa es la parte, sobre todo aquí entra un punto, o sea, en lo que tú preguntas, que de los padres, entra un punto mucho más profundo, y que por eso esta mujer, la que platicaba el ejemplo que graba Jay Hale, tiene mucho más poder porque es la madre, o sea, no cualquiera enloquecía a este cuate, a este joven. La mamá, pues, tiene mamá y yo también, o sea, tienen mucho poder. Los padres tenemos mucho poder sobre lo que opinamos, impacta de manera muy profunda, sobre todo a nuestros hijos, y mucho más cuando está en información. El problema aquí es que si es en una etapa donde el niño está en la etapa del egocentrismo, que es una etapa muy natural en el niño, si el niño ve a sus padres felices, congruentes, aunque no estén juntos, porque esto no tiene que ver con divorcio, tiene que ver con congruencia, el niño lo asocia que es por él. O sea, sí opera el ego del niño. Si mis papás están bien, es por mí. Y si mis papás están mal, es por mí. O sea, yo también hice algo negativo. Algo hay de malo que ellos pelean, porque el ego significa yo, el egocentrismo del niño, él es el centro del mundo. O sea, todo se mueve alrededor de él. Si el niño ve una relación de respeto, de congruencia, de amabilidad, hay una palabra que a mí me gusta mucho cuando me toca trabajar con parejas ya separadas, que a lo mejor están hablando de los hijos y demás, o traen a los hijos a tratamiento, o los traen a terapia, es que se llama cordialidad. Si el hijo ve una relación cordial, el hijo lo asocia como que es por él, es por las cualidades y por lo que hay en él que proyecta hacia sus padres. Pero si el niño ve problemas, ve jaloneos, ve ausencias, ve cambios de ánimo, ve abuso, porque el abuso no nada más es físico, sino ves el abuso puede ser psicológico, puede ser un abuso en base a no te presto al hijo, no te dejo verlo, le hablo mal de ti, le presento a otra persona como su mamá o su papá, porque hay quien lo hace, y no me refiero a una pareja, es el abuelo es tu papá, el tío es tu papá, y no, pero el otro tiene su papá y su papá está presente, o sea, no se ha desaparecido, no se ha muerto, o sea, sigue ahí presente la persona, no tendría por qué hacérselo a un lado, o simplemente lo manifiesto a través de andar siempre encabronado, o a través de mi depresión, asociándolo como que es por lo que tú hiciste, pues en ese momento va a generar mucha confusión cuando el otro se encuentre con relaciones funcionales, de respeto, de funcionalidad, de aprecio. Va a ser un aspecto de doble mensaje, de doble vínculo, porque la persona no alcanza a concebir ese tipo de relaciones. Ahí sí pesa mucho la figura del padre. Aquí yo veo que hay eventos que son enloquecedores, y que, digo, lo hemos trabajado juntos y no lo hemos permitido, pero pues qué confuso debe ser para un hijo que quien lo trajo a internar pues llegue borracho a verlo, ¿no? O llegue crudo, ¿no? O que le digan, yo te apoyo en todo, pero aprovecha porque pues estamos pagando, o sea, pues entonces dices tú enfócate en tu tratamiento, pero hay personas que manejan muy claro eso. O sea, me pides prestados 2,000 pesos y te los presto, nos vemos todos los días, güey, o sea, queramos o no nos vemos, pero ahí te encargo, pues sí, güey, o sea, no me voy a cambiar de casa, no me voy a, o sea, es ese mensaje de no te preocupes, pero ahí te encargo, y al otro le genera enojo por la confusión, pero no lo alcanza a asociar. Yo veo que muchas personas no lo asocian. Me molestó lo que me dijo el otro, pero no me doy cuenta por qué. No tiene que ver con que te haya agredido directamente, sino la confusión genera mucho enojo. Y la persona se confunde, porque te estoy diciendo no te preocupes, pero sí preocúpate. Sí. Y preocúpate. O me ves preocupado, ¿no? Exactamente. No, estoy bien, y no estás bien, o sea, andas muy acelerado. Esa es la comunicación de doble vínculo. Se da una orden directa, o se insinúa una orden directa y se manda otra orden en sentido opuesto, y eso al otro lo deja. Imagínate lo que sucede dentro de los inventarios. Yo siento que es como un choque energético muy fuerte, que al otro lo deja como aturdido, no sabe cómo reaccionar,
porque le genera mucha confusión y esa confusión se manifiesta en autolesión. Sí, y que bueno, en el caso del adicto es muy obvio por la misma ingesta. Sin embargo, en casos de quienes persisten en relaciones disfuncionales, pues tampoco es la excepción. Y como mencionas, ¿no? ¿Por qué mi hija es tan poco asertiva para elegir parejas? Pues quién sabe, ¿no? De dónde habrá adquirido ese modelaje. Lo mencionabas tú en la sesión pasada, ¿no? Con respecto a las referencias. Yo quiero que mi hijo, mi hija sea feliz. Sin embargo, las referencias que no estoy viendo es que somos su padre y yo, su madre y yo. Y pues así como que una referencia de felicidad, pues no lo somos. Y no tanto que deba haber perfección, sino realmente, y como dices, creo que para mí esa es una palabra clave, congruencia en ese sentido. O sea, yo le pido al otro que sea feliz, pero yo soy el primero en agredir el entorno a la persona, o incluso mi propia persona, porque al final del día, refiriendo a lo que mencionabas de que el niño es egocéntrico, lo percibe todo hacia su persona en el sentido de, pues es que mi madre o mi padre me dicen que me quieren, que me aman y que todo lo hacen por mí. Y yo veo que están en la relación juntos, pero que no se están aguantando, y entonces es por mí que mi madre sufre tanto, y entonces me resiento con la otra figura o viceversa. Yo veo que mi padre se lastima estando en una relación, dice que es por mí, pero cada que platica con mi mamá se pone triste, se pone mal emocionalmente hablando, y yo me voy contra el otro padre, ¿no? El que percibo como agresor. ¿Por qué le haces esto a mi mamá? ¿Por qué la tratas así? Siempre que habla contigo se pone mal, y se hacen bandos que familiarmente también llegan a generar conflicto porque se suben de rol, hasta donde entiendo. El hijo empieza a tomar el rol de protector, por ejemplo, cuando habrían de ser los padres quienes protegen a los hijos, no al revés. Y fíjate que a veces, más que resentirse consciente o inconscientemente, el costo muchas veces de la comunicación de doble vínculo es la... A mí me encanta esa definición. Voy a buscar capítulo, yo creo que algún día pronto lo vamos a pasar aquí en el Samadhi o en la sesión de las familias, donde quien tuvo oportunidad de ver Spartacus, que fue una serie que murió muy joven, este cuate, ya no, todavía hicieron la precuela para ver si se terminaba de liberar del cáncer y muere muy joven, pero tuvo mucho impacto esa serie, que fue por ahí del 2000, ¿no? Y fue más o menos como por esas fechas, y cómo cuando llega el romano, uno de los romanos, como preso para ser gladiador, le pregunta precisamente Espartaco, le pregunta: ¿tú qué haces aquí si este lugar es para esclavos, para las personas que había dominado prácticamente Roma? Pues no metía a su gente, metía a los que esclavizaba, a los pueblos que dominaba. Y le dice él: es que yo llegué aquí por una adicción, y no era cristal, no era piedra, no era y la definición que dan de adicto ahí a mí me llena muy bien, me hace sentido en base a todo lo que se ve en estos temas, porque dice: yo llegué por un proceso adictivo. Dice: tú sabes que el adicto, en la etimología griega, romana, es aquel que perdió la libertad por una deuda adquirida. ¿Y hay quien pierde la libertad? Porque si tú sacrificaste todo en el argumento porque me amas, ¿cómo voy a abrir yo la puerta a la felicidad si tú dejaste de ser feliz por mí? Yo no puedo ser libre teniendo una deuda, y eso es lo que muchas veces no comprendemos los que vamos a cargo del mismo sistema. Entre más endeudado esté el sistema, por llamarlo de alguna manera, menos tendencia hacia vivir un proceso de felicidad por la descendencia, y a menor felicidad, pues más presencia de adicciones, tanto de ingesta, alcohol, cristal, todo lo que quieran de ingesta, o de proceso, codependencia, adicción a las relaciones destructivas, ludopatía, vigorexia, lo que quieras, adicción a la cirugía plástica, o sea,
a la que viene siendo como de dismorfia corporal. Hay personas que la dismorfia corporal les pega muy fuerte, sobre todo en nuestra sociedad, las mujeres. Ya hay muchos casos de hombres, ya creo que empiezan a ir a la par, pero en las mujeres hubo un tiempo donde ya se veían muy bien, o sea, se habían como retocado y ya se ven bien, y al poco tiempo otra cirugía, y otra cirugía, y otra cirugía, y empieza a volverse, yo creo que hasta pierden ya la belleza, no sé si lo has percibido, o sea, ya se ven, hay varias actrices de Hollywood que fueron muy guapas de jovencilla, y que se seguían viendo muy bien, ya como pero se empiezan a edad muy temprana, se empiezan a hacer cirugías plásticas, y después ya ni se parecen, no se reconocen. Que ahorita con esta referencia a lo que es el proceso adictivo en cuestión de la pérdida de la voluntad, he escuchado casos de hombres adultos, pacientes, digo hombres porque son lo más común aquí en la clínica, o es lo que es al sector de la población a la que nos enfocamos, que dicen no irse de casa porque necesitan pagar todo lo que hicieron a sus padres, por ejemplo. O sea, personas que llevaron adolescencia y adultez temprana, bueno, jóvenes adultos de 20, 30 años, dicen es que yo no me puedo ir, yo no puedo dejar a mi mamá así, yo no puedo dejar a mi padre así, y menos aún después de todo lo que les he hecho pasar, por ejemplo, porque fui un hijo de no sé qué, y allá, y demás. Y entonces el padre, el madre o los padres dicen, pues yo quiero ya que te vayas, ¿no? Y no por una falta de amor, ni porque no te quiera como mi hijo, por ejemplo, sino porque estoy comprendiendo que necesitas tu espacio y yo también requiero del mío. Pero el otro ya se metió muy a la cabeza que tiene que pagar y no puede ser feliz siendo su madre o padres quienes están sufriendo, quienes están soportándose, quienes no son plenos también. Al final del día esa situación se vuelve tendenciosa a replicarse porque también le generan mártir a los hijos, y los hijos también, los que serían los nietos, se siguen responsabilizándose tanto de los padres y hasta de los abuelos en muchos casos. Entonces creo que aplicaría la referencia del gallinero en ese sentido, de cuando lo que dices, ¿no? que se va replicando hacia abajo, y que en muchos casos es lamentable ver cuántas vidas se pierden por deudas que no generaron ellos. Esa es la parte que yo vería un poco más compleja. Bien agresivo, porque pues son personas que, somos personas, que pues de alguna manera trabajamos para tratar de ser libres. Y que podría parecer que cuando parece que ya llegó la libertad, como que algo estorba, como que haya algo, como entré como en depresión, me siento, pues, o sea, podría parecer que hay algo ahí que no encaja, y muchas veces son esas deudas generacionales que son muy agresivas, porque inconscientemente al otro le dicen vete y sé libre, y el otro casi sí, aquí me quedo yo a sufrir, no te preocupes, y pues el otro no se va libre, ¿no? Esa es la parte, lo habíamos platicado, parte de creo que hace 2 sesiones, de lo que era el pensamiento reticular, y yo creo que no hay mejor apoyo que le puedes enseñar a un hijo que caminar con él el camino. Yo creo que ese es un regalo. Yo veo a mis hermanos y gracias a Dios hasta el día de hoy no ha habido una sola reacción, porque nunca caminamos solo el camino. Tanto mi padre como mi madre nos fueron enseñando. Yo lo veo como los animales salvajes que van con sus cachorros, ¿no? Y los papás los van dejando que se vayan dando sus cocos y sus topes y todo, pero les van mostrando el camino. Yo creo que no hay nada más absurdo que mandar a alguien y decirle haz esto cuando tú no has caminado ese camino. Y desde mi punto de vista no quiere decir que sea una sentencia, pero sí ayuda mucho el que tú tengas una referencia de una persona importante para ti. No es normal que te pidan que hagas cosas de las que nunca te enseñaron a hacer. Ese es un mensaje de doble vínculo y es súper agresivo. Hay padres que les decimos a nuestros hijos, yo quiero que seas feliz. Y aquí la pregunta es, ¿cómo? ¿Cómo se hace eso?
si lo constante es la queja, si lo constante es el victimismo, si lo constante es la depresión, si lo constante es que hay una víctima o un victimario, cómo se es feliz, cómo se comporta el feliz, qué características tiene, cómo es un modelo de vida para yo tener una referencia, porque me estás pidiendo algo de lo que yo desconozco totalmente. De entrada no tengo inventarios para ello, yo no tengo un inventario en el que yo me pueda apoyar para saber si estoy generando un modelo verdadero o no, porque ante una variable pues voy a entrar en confusión, no sé si estoy haciendo lo correcto o lo incorrecto, desconozco totalmente, y esa parte es muy agresiva para cualquier persona. Sí, que bueno, tú lo mencionabas también en cuestión de terapia, el que quiere dar terapia a padres, por ejemplo, ¿no? Y que pues ni novia tiene, por ejemplo, el que quiere dar terapia de pareja y jamás ha estado juntado, pero dice, no, pero yo he tenido novias, sí, pero no es para nada lo mismo en muchos sentidos, ¿no? Por ejemplo, sin experiencia, el querer enseñarle al otro es profesionalmente hablando, creo que sería falta de ética, por ejemplo, y en la parte personal, pues mucha incongruencia y falta de sentido. Y por ejemplo, en algunos casos leía yo hace un tiempo que decía una referencia: para ser un buen líder primero debiste haber sido un buen alumno. Para poder dar indicaciones a alguien primero debiste haber pasado por haber sabido respetarlas. Dicen que para poder saber mandar primero hay que aprender a obedecer, ¿no? Así es, exactamente. Eso es básico. Es que yo creo que de repente se deformó mucho del problema que yo tenía. En una ocasión hubo un problema en el grupo, tú todavía creo que no eras de pedo ni llegabas. No, de verdad tienes muchos años, no habías llegado todavía. Llegó una jovencita de 15 años. Yo era responsable de padrinos. Le escoge un cabrón de 50 años, alcohólico, con 1 o 2 divorcios, y pues le mandé un alcohólico de tiempo, como escucha. Y este güey, no, yo quiero ir suelto. Le dije, no, güey, no, o sea, no va a ser. No, pues le dije, no, o sea, quiero pensar que quieres trabajar. Pero creo que tu hija le lleva 15 años a esta chava. O sea, si tus hijos, realmente, y no viéndolo en plan despectivo hacia la chavilla, pero realmente, ¿qué puedes aportar? Yo lo decía abiertamente, puedes dar tu punto de vista, pero el hecho de que dicen que el mapa no es el territorio, y podrás haberte leído 10 libros de educación infantil, pero si no has convivido con un adolescente como padre, no tienes idea, no tienes idea. Y ahí sí yo se los digo, y te ha tocado a ti lo tuyo, o sea, no se metan en cosas que no han vivido. No quiere decir que hayas vivido todo, pero que ya tengas la referencia, porque en un libro no te explican cómo duele que lo que más amaste en su momento y lo viste cómo nació y demás, todo, empieza a tener necesidades de reafirmarse, y a veces gana el impulso de sobreproteger, o que se te cuadre y te rete. Eso no viene en los libros. Y si no has podido medir tu desarrollo en el proceso con tus padres, del doble vínculo, de la doble atadura, en alguien que afectivamente estás vinculado, yo creo que poco puedes ayudar y mucho puedes dañar. Porque vas a empezar a opinar, con todo respeto lo digo, a lo pendejo. Es que deberían de hacerle así todo, tú lo has vivido y lo has trascendido, ¿no? Dame chance, o sea, no te metas. A mí, la verdad es que yo me siento muy limitado para dar terapia a los niños. Soy poco tolerante, la verdad, o sea, no tolerante, sino yo siento que no me ayuda el perfil. No me meto, o sea, siento que podría quitarle una buena oportunidad de encontrar un buen proceso terapéutico a un niño. No me meto, pero a veces me da la impresión de que o el afán de servir o una postura como medio hambriada, por llamarlo, no quiero ser despectivo, pero no, sí te apoyo. Si yo no sé, no lo tomo, porque va a haber más problemas, y eso es importante verlo. Si yo como padre no tengo la experiencia, pues sí es obligación mía preguntarme
qué tanto tengo que ver yo en el comportamiento del otro, en su desarrollo, en su formación, y qué áreas las argumenté muy bien, pero no tuve los elementos para modelárselo adecuadamente. Y los que saben de esto hablan que la persona aprendemos más del 70 y tantos % por el modelaje que por una bonita verbalización. Por eso hay personas a las que no les crees y argumentan y dicen, son divertidos como payasos. O sea, hay personas que a mí me gusta escuchar porque los conozco, sé que reinciden cada 3 semanas, pero te diviertes. O sea, para mí es como ir al stand-up ahí en la sala Shakespeare, no me acuerdo cómo se llama, es Casa Shakespeare, está ahí en la Roma, y es unas salas pequeñas, son muy pequeñas, como el tamaño de aquí de la sala, la mitad das de cuenta, pero los que salen en la televisión haciendo stand-up, ahí hacen stand-up, entonces echan un desmadre. Yo hay compartimientos, hay terapeutas, bueno, psicólogos, no son terapeutas todavía, o psicólogos que los escucho, y yo lo veo, o sea, pues está bien, porque es como un show. O sea, hablan de cosas que desconocen totalmente, asocian una con otra. Si no conoces, no es pecado. O sea, si yo no tuve referencia de felicidad, pues la buscamos juntos, no hay problema. El doble vínculo se da cuando te exijo algo que yo no estoy haciendo. Con mi palabra te exijo algo y con mi actuar te llevo al sentido contrario. Ahí es donde yo creo que sí se genera mucho daño, porque la persona va a entrar en confusión y después de la confusión viene la autoagresión. ¿Qué manera más violenta de autoagredirte que destruirte a través, como se destruyen algunas personas que tenían un chingo de habilidades? Y los que estamos desde afuera nos vamos dando cuenta cómo se van deteriorando. Cada vez llegan más deteriorados, más madreados. Si no conoces, no hay ningún problema. Dicen que la ignorancia se cura, ¿no? ¿Con qué? Con conocimiento. Si no conozco, Pregunto. pues pregunto, y si no tengo referencias, pues empiezo a observar gente que yo la reconozco como feliz, la reconozco como congruente. Me decía el otro día un chavo, si es que yo te tengo que confesar que yo pienso que mi papá es muy pendejo, ¿no? Y le dije, pues he obtenido esto y esto, tendrá muchos defectos, pero hay uno que yo sí estoy consciente que no tiene, pendejo no es. ¿Por qué no aprendes de las personas que ya caminaron ese proceso? ¿Por qué en vez de quererte medir, por qué no mejor ves qué está haciendo el otro? Yo no puedo llegar y decirles, es que es por culpa de ustedes que algo aquí no está funcionando. A ver, más que buscar culpables, ¿qué parte yo no estoy haciendo lo que me corresponde? ¿O qué estoy haciendo yo? Es bien fácil decirle al hijo, y es que no me tienes confianza, ¿no? A ver, cuestiónate tú, ¿por qué el otro no te tiene confianza? Porque le dices, tenme confianza, y cuando te tiene confianza lo madrea. Pues esa es la comunicación de doble vínculo, es una doble atadura, eso genera mucha violencia. Sí, eso es parte de, y pues también lo mencionabas la sesión pasada como cierre a eso, que era donde está también las figuras de los autoritaristas, ¿no? Que sí. con una violencia a veces muy evidente tratan de querer demostrarle al otro que lo aman, pero con una postura muy rígida, muy poco, no tanto accesible, sino flexible o negociadora. Es más desde el solo yo sé qué es lo mejor para ti, y a veces es privarte de la oportunidad de que tú lo descubras también. Sí, y que tienes derecho, ¿no? Sí, claro. A vivirlo. Yo te puedo acompañar. Yo creo que antes de preguntarle al otro, ¿por qué no me tienes confianza? Pues sería cuestión de yo preguntarme qué he hecho para que no te sientas con la confianza de acercarte y decirme qué está sucediendo. Sí. Esa parte yo creo que sí le corresponde a cada quien. Pero vamos a continuar con eso la siguiente sesión, Charlie. Okay. ¿Quieres hacer un comentario No. más? Empezamos a leer los Sí. mensajes. ¿Me vas siguiendo? Sí. El Jovas DiCaprio. Sí. Dice Jovas presente, saludos Jovas. Luis Armando Saldierna Medina dice, buenas noches, un saludo Luis Armando. Nuestro amigo Enrique Carrasco dice, maestro Roberto y Charlie, buenas noches, saludos desde Zumpango, gracias por compartir, gracias por acompañarnos Enrique, un saludo a todos. Y César Cortés dice, buenas noches Robert, Charlie y a todos en cabina, un gusto escucharlos nuevamente. Puso una palabra ahí medio compleja, me imagino que quiso poner Peter de Tepito, ¿no? Sí, ¿ya leíste?
Entonces sí es el Peters de Tepito. El traductor, Sí, el corrector, ¿no? El corrector no le ayudó. Pero que él siempre escribe las palabras que comúnmente no se escribes. Dice Judith, buenas noches, Rick, Roberto y Rick Carlos. Un placer escucharlo. Muchas gracias, Judith. Gracias de las infaltables aquí en Radio Humanismo. Guadalupe dice, buenas noches, saludos y bendiciones para todos. Gracias, Lupita. Igualmente, Víctor Hugo Villa dice, buenas noches, les mando un abrazo enorme desde Iztapalapa. Saludos, Víctor Hugo, gracias. Sony Calixto dice, hola, buenas noches, saludos a todos ustedes, bendiciones. Gracias, Sony. Catalina Galindo dice, saludos, bonita noche a todos. Gracias, Catalina. Igualmente, Raimundo Cortés, hermano del Peters, lo dice el Peters, pues si le pongo, lo leo así como lo puso él, el Peters de Tepito, dice Raimundo Cortés, buenas noches, Roberto Charlie, un fuerte abrazo. Salud. Gracias, Raimundo. Igualmente, Maritza Sánchez González dice, buenas noches, padrino Roberto Charlie, es un gusto escucharlos, buen regreso a casa. Gracias, Maritza, por tus deseos. Mi amigo Pedro, amigo aquí de la clínica, del grupo y del proceso y en lo personal también, dice Liz, Roberto y Carlos, gracias por compartir, tengan buen regreso a sus hogares, pasen excelente noche. Igualmente, Pedro, un abrazo a ti y a toda la familia. Berenice Coronado, también amiga de aquí del grupo, dice, hola, buenas noches, Robert y Charlie, gracias por sus temas. Gracias a ti, Veré, saludos. Susana Silva Mota dice, hola, buenas noches, Susana, también amiga de aquí de la estación. Cervantes Sánchez dice, buenas noches. ¿Por qué pesa mucho las referencias de nuestros antepasados, abuelos, padres? ¿Qué hacer para construir una vida como nueva? Pues empezar a desmitificar, ¿no? Que es parte de lo que hemos estado trabajando, vamos a seguir trabajando. No había referencias, no quiero decir que no las hayan dado por un aspecto como de maldad, a lo mejor el otro no le alcanzaba con qué, pero si no tengo referencias, puedo empezar por humanizarlos y generar mi nueva referencia. La idea es que un día te veas en perspectiva y te felicites porque te parezcas mucho a la persona que necesitaste que cuidara de ti, te guiara. Ese es un buen síntoma. Alejandro Cedeño dice, buenas noches, Robert y Charlie, agradezco por compartir su tiempo, les abrazo a la distancia y les deseo lo mejor, que Dios los bendiga siempre. Gracias, Alex. Judith dice, qué bueno es poder seguir aprendiendo. Judith dice, ¿cuáles son las causas para generar una familia disfuncional y se puede prevenir una familia disfuncional? Sí, claro que sí, mientras se trabaje lo ambiental, aunque hay una predisposición congénita, el detonante es lo ambiental. Susana Silva Mota dice, qué bueno es poder seguir aprendiendo. Gracias, Susana. Andrés Gil dice que tengan pero te saltaste, noche. ¿No? Te saltaste a Judith otra vez, después de ese, Susana Silva, después de ese, Judith otra vez. ¿Qué dice Judith? ¿Y qué son las familias tóxicas y patológicas? Ah, ya, espera, pasó abajo del Duki. Sí, es Andrés Gil, ¿no? Sí, que tenga buena noche, muy enriquecedor, y está hablando como el de los cuadros de las paredes. Y que tengan una excelente noche, regresen con bien y muy nutritivo. Gracias, mi querido Duke, el licenciado Gil, ya terminó su carrera, terminó como psicólogo, él es de Lucy, ¿no? No me acuerdo. Sí, es aquí de la Universidad de Portland, sí, ya hasta donde me acuerdo, si no que nos corrija. ¿Qué son las familias tóxicas y patológicas? Lo patológico es lo enfermizo y lo tóxico es lo que se contagia. Hay personas que son muy contagiosas en su negatividad, en su neurosis. Esas son las personas tóxicas. Yo creo que ya se ha mal valorado el concepto, porque esta generación de cristal todo es tóxico, ¿no? Es que tal persona es tóxica. La vida es tóxica, cabrón. O sea, a veces, es que yo tengo un hijo de 16 años, a veces le tengo que decir, así es el mundo, cabrón, así es cruel. Le vale madre que seas hijo de Roberto y nieto de Robertote, así es el mundo, güey. O sea, prepárate, porque no necesariamente toda la gente se mueve con los mismos valores, los mismos principios, ni tienen los mismos elementos para poder aportar. Hay gente que es noble por cuna y hay gente que es ojete por herencia. Entonces tienes que aprender a convivir también con lo tóxico. A eso creo que ahí es donde se ha mal manejado el concepto, pero es esas personas que sí enferman el ambiente. Hay personas que con sus jetas, sus modos, sus estados de ánimo, de verdad es algo que yo mucho tiempo, y cuido mucho aquí en la clínica, conviví con personas así por necesidad, sobre todo en el trabajo.
Y la verdad, si algo me prometí yo es que el día que estuviera a cargo de algún lugar, si alguien no se siente cómodo, abrirle la puerta para que no empiece a intoxicar el ambiente. Y lo patológico son personas que ya muestran enfermedades, sí se entiende esa parte. Son personas que ya traen broncas, pues como más clínicas, ya traen patologías ya como tal, ya psiquiátricas, y se enferman también, pero por su enfermedad como tal. Así es. Son todos los que aparecieron. Sí, Charlie, te quedas así como preocupado, pero se corrige, Charlie, no te preocupes. Qué bueno. Vamos a despedirnos, Charlie. De acuerdo. Gracias a todos los que se integraron a la transmisión, a la transmisión del día de hoy, esta noche. Gracias por la compañía, por el tiempo, los comentarios. Y pues bueno, gracias Padre también por la compañía, el tiempo y la amistad. Nos vemos primeramente Dios, quienes desean asistir a las sesiones familiares. Digo quienes quieran, quienes no tienen un familiar aquí, porque quienes tienen un familiar aquí es requisito, como ya se mencionaba. Los demás son también bienvenidos. Pues bueno, yo sigo insistiendo, lo he aprendido aquí, lo procuro referir constantemente. Cuando las familias están integradas dentro de un proceso de recuperación, aunque no se consideren a sí mismos enfermos, de repente también algo les cae cuando se van integrando, y creo que es parte de lo que también prevé que a lo mejor la generación, hablando en esta parte, la generación en la que me encuentro, a lo mejor mi hija, la madre de mi hija y demás, o incluso mi pareja actual, pues sea un poco más complejo de poder sanar todo el sistema, porque viene de fondo, viene de atrás y demás. Se puede dejar el terreno un poco más limpio a las siguientes generaciones, haciendo cada quien lo que le corresponde, atendiendo lo que es su dolor, su historia, y tratamientos como estos ayudan en parte a contribuir a ese bienestar. Yo mencionaba que las transmisiones, porque he visto muchos ahora actualmente reels y demás, donde pretenden con reels, más bien los que ven los reels pretenden que esos reels sustituyan un tratamiento de recuperación, y no, ni reels, ni talleres, ni demás sustituyen un proceso como tal. Un taller, por ejemplo, forma parte del proceso, pero no es como que sustituye una terapia individual o un tratamiento integral. Lo que realmente ayuda es que haya una persistencia y constancia desde lo personal, desde mi punto de vista. Entonces, pues seguirse integrando sería importante. La experiencia es primeramente Dios el 19, si no me equivoco, 19 y 20 de abril. Las sesiones de inducción comienzan el día lunes 7, miércoles 9, lunes 14, miércoles 16 y jueves 17, para posteriormente salir el sábado 19. Ojalá se puedan integrar, se den esa oportunidad. Es parte también de un proceso que complementa y una excelente herramienta. Entonces, gracias a todos por la compañía, la invitación está hecha, que tengan buena noche. Gracias, Charlie. Pues tendremos oportunidad, nos vemos mañana, y si no, primero nos vemos aquí el siguiente viernes en la transmisión de Radio Humanismo 4 y 5. Gracias por apoyarnos. Compartan, escribió Susana, se puede decir que es como escuela para padres, o los temas son enfocados a la adicción. Van de la mano, van de la mano. Cuando se habla de lo sistémico, pues se va a tener que ver necesariamente pues qué puedo aportar como padre, y lo que puedo aportar como padre pues tiene mucho que ver como lo que recibí como hijo. No es determinante, pero sí pesa mucho. Lo viable de esto es, ese argumento era muy común antes, nadie nos enseñó a ser padres, pues hoy sí se puede. Entonces pues prepárate, aunque ya tengas hijos, puedes empezar a sanar y convertirte en ese padre que tú necesitaste. Va por ahí. Que tengan excelente noche, gracias por tu servicio, Charlie. Nos vemos el siguiente viernes, que descansen, cuídense, bye. La presente es una producción de Radio Humanismo 4 y 5, la expansión de la conciencia. Radio Humanismo 4 y 5, porque se puede vivir libre de adicciones.